hacerles la pregunta. Pero sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser maldecidos? Maldecidos. A ninguno, ¿verdad? Vos sabés que solamente eso puede ser un ateo, un loco, no sé, o un de esos religiosos muy locos que pudieran decir que quieren la maldición. Pero así como hasta algunos se rieron y dijeron, ¿cómo ya quiere la maldición yo? Es increíble que Dios le haya dicho a Israel, escoged hoy la bendición o la maldición. Le digo, Señor, ¿cómo? Señor, a ver, explícame, ¿cómo es eso? ¿Quién va a querer ser maldecido? Nadie. ¿Quién quiere entrar en maldición? Nadie. Ya te digo, un loco, un ateo, o un, viste, de esos extremistas islámicos, viste, que no tienen drama en hacer volar un lugar y volarse ellos. Pero nadie quiere la maldición. Entonces, ¿qué mensaje secreto hay detrás de esa pregunta que el Señor hace? Y es, escogeos hoy a quien sirváis, escogeos hoy la maldición y la bendición. ¿Por qué el Señor te da al lugar a escoger? Bueno, número uno, la Biblia dice en el libro de Proverbios 14 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que si yo te pregunto, ¿cómo estás? Seguramente todos te dicen bien. Pero no te das cuenta que estás caminando un camino donde te vas a la muerte. El día viernes tuvimos reunión de matrimonios. Los que no vinieron se la perdieron, pero bueno, no creo que se les haya perdido. Y les digo por qué. Porque en un momento hablamos sobre el perro y la puerca. Y cómo la Biblia nos habla de que hay seres humanos que son como el perro, que vuelve a su vómito. Y que hay mujeres que son como las puercas, que se revuelcan en el barro, en el cieno. Entonces, claro, llegamos a una conclusión que, hermano, es increíble, porque dice que es mejor no haber conocido las cosas de Dios, que habiéndolas conocido, nos volvamos atrás. El que se vuelve atrás es como el perro que come su vómito. Mire si es fuerte la palabra. Eso lo dice 2 de Pedro. El que se vuelve hacia atrás es como el perro que come su vómito o como la puerca que se revuelca después de haber sido lavada en el cieno, en el barro. ¿Quién quiere comer el vómito? ¿Quién quiere revolcarse en el barro y ensuciarse? Parecería ser que nadie, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ver que sí. Hay gente que le gusta vivir así. Y entonces esto es un buen momento para hacer un autoanálisis y decir, ¿estaré en el camino correcto? Porque leímos recién, dije recién, que hay pecados que al hombre les parece, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero muerte. Entonces hablamos también que hablando sobre los hombres, dijimos que el hombre que sale con una prostituta, eso fue en la reunión de matrimonio. El hombre que teniendo una esposa sale con una prostituta, dice que va a caer en pobreza. Pero dice que el hombre que sale con una mujer casada, ese va a perder la vida. Ahora se lo voy a mostrar, ¿viste? Usted puede pensar que yo soy un exagerado, pero vamos a ver qué dice la palabra. Entonces quiero hablarles hoy sobre un tema que quizás al finalizar vamos a poder entender realmente qué significa los del camino. Es decir, estamos hablando de personas que están en un camino. Y decíamos recién que parece mentira que haya gente que si vos le decís entre la bendición y la maldición, ¿cuál optás? La mayoría, sin pensarlo, diría yo quiero la bendición. Pero
de pensar a hacer hay un gran trecho. Es posible que tú pienses que estás en el camino, pero en una de esas, tus pies están caminando sobre otro camino. Y acuérdense que cuando la semilla es arrojada, dicen que estaban los que están caminando al lado del camino. Hay una semilla que cae junto al camino. Entonces, si la semilla cae junto al camino, hay gente que camina al lado del camino, pero no está centrada en el camino. Entonces queremos mirar algunas cosas interesantes. Mire, Jeremías capítulo 6, verso 16 dice, así dice el Señor. Esta es la palabra que yo iba a soltar hace un ratito, como por palabra profética, ¿verdad? Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Hay que hacerse una pregunta. ¿Cuál será el buen camino? Tengo retorno, a ver si me pueden sacar el ruido de aquí. Yo no sé si será que un micrófono está abierto, pero ayúdenme, por favor. Si los micrófonos quedaron cerrados, alguien de adoración que venga suba, por favor. Alguien de los de adoración suban aquí o apaguen, si no, desde ahí el sonido. Porque tengo eco, no puedo escuchar bien. No me escucho, ¿viste? Y aunque te parezca loco, yo me tengo que escuchar. Ok, no solamente que vos me escuches. Bueno. Entonces dice la palabra, andad por él. Es decir, primero preguntemos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué importante es caminar en el camino correcto. Porque si vos caminás en el camino correcto, vas a tener descanso en tu alma. ¿Vos sabés lo que es tener descanso en tu alma? Aún cuando tenés deudas. Aún cuando la persona que vos amás te traiciona. ¿Vos sabés lo que es tener paz en medio de la tormenta? Bueno, aquí dice que el que camina por el buen camino va a tener descanso en el alma. Pero miren lo loquito que era este pueblo de Israel. Mas ellos dijeron, no andaremos en él. Vamos. A ver, ¿querés la bendición de Israel? Ni no, ni sí. Ni sí, ni no. Ok, entonces, no andaremos en él. ¿Cómo es posible, Israel? Dios te está haciendo una pregunta. ¿Vos querés estar bien en tu alma? Ni. Y ellos dijeron, no queremos. Uno dice, ¿es que estás tonto para decir que no? ¿Cómo que no querés estar en el buen camino? ¿Será eso una realidad en nuestros días? Que hay gente que no quiere caminar el buen camino. Cuando la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios te está diciendo, entra a caminar por el camino que Él te está marcando, y el Señor va a empezar a añadir a tu vida todas esas cosas que vos anhelás. Pero hay gente que dice, no andaremos en el camino. En otras palabras, yo quiero hacer mi propia vida. Yo quiero vivir la mía. Hace un tiempito me dijeron eso. Mire, por un momento usted va a pensar que yo estoy diciéndole algo que no tiene que ver, pero déjeme explicarle y ya va a ver que tiene mucho que ver. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos 39 libros. Antiguo Testamento. Pacto Antiguo, 39 libros. En el Nuevo Testamento encontramos 27 libros. Que estamos hablando de... ¿Quién puso eso? Bueno, ahí salió un número loco. Son 27 en el Nuevo Testamento, no son 19. En total son 66 libros que tiene la Biblia. Los libros inspirados son 66. Ahora, quizás usted nunca pensó en esto que le voy a decir ahora. Mire, la Biblia tiene 31.103 versículos. Mire.
Codero de al lado, decirle despertate o te despierto. Ok. 31.103 versículos tiene la Biblia. Pero usted sabía que hay un lugar en la Biblia que es el centro de la Biblia. Y eso lo encontramos en el Salmo 118:8. Usted abre la Biblia, no al azar, abre la Biblia en la mitad y va a darse con el Salmo 118:8. Ahora hay algo muy interesante de lo que pasa al lado del centro de la Biblia. En el Salmo 118:8 encontramos que Dios le está diciendo al hombre: pongan toda la confianza en Dios, no en los hombres. No pongan toda la confianza en el hombre. Acá hay mucha gente que dice: la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No, la Biblia no dice eso. La Biblia sigue hablando y dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por confianza en él. Es decir, es maldito el hombre que pone toda la confianza en el hombre. Que es diferente. Una cosa es que yo confíe en el hombre, pero otra cosa es que yo ponga toda mi confianza en el hombre y deje de confiar en Dios. El Salmo 118:8 dice que es mejor, diga conmigo, es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Eso es lo más importante. Ahora, ya como la Biblia tiene 31.103 versículos y encontramos el centro en el Salmo 118:8, tenemos que entender que el capítulo más corto, mire, el capítulo más corto de toda la Biblia está antes del 118. El Salmo 117 tiene solo 2 versículos. Es cortito el capítulo. Hay gente que decía: bueno, voy a leerme la Biblia 2 versículos. Me leí todo un capítulo. Ok. Pero el capítulo más largo de toda la Biblia, parece que el Salmo 118 está en el medio, es el Salmo 119. Tiene 176 versículos, creo, no me acuerdo. Bueno, Salmo 119, sí, el más largo. Ahora, escuche bien, porque ahí entramos. Los grandes, escuche bien, los grandes teólogos dicen que a pesar de los años que vienen estudiando la Biblia, descubren que la palabra de Dios en el Salmo 119 sigue siendo una encriptación, que están constantemente sacando del salmo más largo, del capítulo más largo de toda la Biblia, constantemente están sacando cosas increíbles, porque es sumamente profunda. Y ahora vamos a ver, lo vamos a estudiar todo en esta mañana. No voy a ver dormir hasta las 5 de la tarde, no, vamos un poquitito nada más. Ahora miren, estábamos en el Salmo 118 que es el medio, el 119 el más largo, y en el 120 comienzan los llamados salmos graduales. Hay 15 salmos que son los salmos que el pueblo, mientras iba en el camino a Jerusalén, son los salmos graduales que iban cantando. Es decir, el año que llegaban a Jerusalén, le decían: nos vemos el año que viene. Y entonces los judíos decían: bueno, yo paso por tu casa y ahí nos va. Y eran días de caminar. Era una peregrinación a Jerusalén. Y como siempre se le dice que Jerusalén era el lugar más alto de Jerusalén, no geográficamente, sino en cuanto a importancia, se decía: subamos a Jerusalén, aunque había lugares que eran más altos que Jerusalén. Pero era subir a Jerusalén, iban cantando estos 15 salmos, que eran los salmos graduales. Ahora bien, también llamados cánticos de las subidas, cántico de los ascensos. Pero déjeme decirle algo, y aquí hay una encriptación.
que vamos a tratar de descubrir. El Salmo 119 es un salmo que habla de los arrebatados. A ver, si yo le pregunto que usted va a ser arrebatado, ¿usted va a descender o va a subir? Vamos a subir con el Señor. No vamos para arriba. Ahí sí que no vamos para arriba. Y entonces estaba viendo que aquellos que ascienden, está hablando también de los que van a ser arrebatados. Y ahí, hermano, mire, el gran problema es que ni siquiera a veces los pastores han leído por completo este salmo. Es precioso. Es precioso. Tiene, bueno, ahora le voy a explicar un poquito sobre eso. Mire, en el Salmo 128, verso 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Esa palabra bienaventurado nosotros sabemos lo que significa: dichoso y feliz. Algunas versiones dicen: feliz el que teme al Señor y anda en su camino. Otro dice: dichoso el que anda en el camino de Dios. Ahora, acá dice bienaventurado, quiere decir que vas a ser bendecido si entras al camino del Señor. Ahora, el Proverbio 14, verso 12, dice: hay camino, lo que le explicaba hace un ratito, que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Uno pudiera preguntar: ¿pero qué pasa? ¿Que camina en el camino que no es el camino correcto, se va a morir? Bueno, depende de cómo lo tomes, pero espiritualmente sí te vas a morir. Si te morís estando en el otro camino y muere tu cuerpo, no hay posibilidades, porque tu alma y tu espíritu son reservados para el infierno, para el tribunal, el gran tribunal del trono blanco. Es al final de la historia. En ese tribunal van a ir solamente los impíos. Las almas van a ser guardadas en un lugar de depósito. Y el espíritu vuelve a Dios, y Dios envía al espíritu humano a un lugar llamado la Babilonia. Y va a estar allí, descansando, hasta que venga el tribunal blanco, el gran tribunal ante el trono blanco. Ahora, aquel que muere estando en el camino del Señor tiene una diferencia muy grande. Y no le dije que al final de la historia, el que no está en el camino del Señor tiene que entender que el alma va a ser destruida. Es decir, de los que no quieren vivir de acuerdo al Señor, al final el alma va a ser destruida. Pero en el hombre que está en el camino de Dios, su alma no se destruye, es eterna, al igual que el espíritu y alma eterna. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, que los espíritus de los hombres vuelven a Dios. Toda persona que muere aquí en la tierra, el cuerpo se descompone, pero el espíritu vuelve a Dios, y Dios decide: ¿va a Jerusalén, a la nueva Jerusalén, o va a la Babilonia? De acuerdo al camino en que estaba. Y el Hijo de Dios, cuando llega el tiempo en que debe ser arrebatado, alma y espíritu, el alma no muere, esa es eterna. Pero no así en el impío. El impío, el alma muere. Mire qué interesante. Ahora, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Cuando hablamos del final, no estamos diciendo que se va a morir físicamente porque pecó. No, va a seguir viviendo, pero su espíritu se va muriendo. Y entonces ahí lo que hace el alma es, como tiene un espíritu muerto, el alma se apodera del espíritu. Y entonces el alma toma el control del espíritu. Y hermano, ¿el alma qué quiere? El alma quiere los deseos de la carne. Todos, por favor, todos. Ahora, cuando nosotros morimos a nuestro espíritu, el Señor nos resucita, y a través del Espíritu Santo el Señor toma nuestro espíritu, el espíritu humano. Y entonces nuestro espíritu empieza a revivir y empieza a querer tomar el control de nuestra alma, que está influenciada indudablemente de caprichos, deseos y, bueno,
todo lo que puede satisfacer su carne. Ahora, miren, a ver, el Salmo 103, unos salmos antes del 119, mire por favor con atención lo que dice allí. Miren, a Moisés dio a conocer sus caminos, es decir, Dios hace algo. Eso de que Dios no hace diferencia, no es así. Dios hace diferencia. Y ahora lo va a ver. Aquí dice que a Moisés le muestra el camino, más le muestra sus caminos. Pero dice que a Israel le muestra ¿qué? Fíjese, a Israel no le muestra los caminos. A Israel le muestra las obras. A Moisés le muestra los caminos. Mire, yo no sé cómo decirle esto para que usted no piense más de mí, de lo que le voy a decir. Cuando Dios levanta a un líder en un lugar, en una nación, en una ciudad, en un lugar, cuando Dios levanta a un líder, la responsabilidad del pueblo es tratar de entender lo que Dios le reveló al líder. A ver si me entienden. Aquí dice que Dios le enseña a Moisés los caminos, pero al pueblo que le enseña las obras de los caminos, las cosas que suceden en los caminos, pero no le revela. A ver, dice la Biblia que el apóstol Pablo fue expulsado de Asia, y cuando escribe la carta a Timoteo le dice: ninguno, todos los de Asia me han abandonado. Escuche bien, todos. ¿Sabe lo que es que todos te abandonen? El apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, él dice: todo Asia me abandonó. ¿Sabe dónde está la ventana 1040? La llamada ventana 1040 es el lugar donde es prácticamente impenetrable el mensaje del Evangelio. En Asia. ¿Lo rechazaron al líder Pablo? Sí. Se cerró la puerta. Y hermano, es increíble que en esos lugares como reina Satanás. Usted agarre, entra a Google, pregúntele al hermano Google. Acuérdese que el hermano Google es mentiroso. Y en una de esas, el hermano Google te dice alguna cosita que no es de todo cierta. Entonces necesitamos la revelación del Espíritu Santo para saber lo que es cierto y lo que no. Pero pregúntele al hermano Google y ponga ventana 1040. Y mire en esa ventana 1040 los países que están allí. Son los países más pobres, donde hay mayor cantidad de muertes, pestes, hambre, y no entra el Evangelio. O entra, pero de a gotitas. Es como alguien, viste, que va comiendo mandarina, viste, y va tirando así la semilla. Y hermano, al poquito tiempo vos tenés un montón de mandarinos, árboles, mandarinas. Ahora andando en cierto, y empezó a tirar semillitas. No pasa nada. ¿A dónde vas a sembrar? ¿Aló? Entonces es interesante entender que a Moisés Dios le dio a conocer su camino. Mire, ¿sabe por qué estoy hablando de esto? Y me cuesta decirlo, pero lo quiero decir. En estos tiempos se habla mucho sobre lo que es cobertura. ¿Qué es una cobertura? Entonces, no entender que una cobertura no es, en este momento, en la vida de la iglesia, antes eran líderes, pero en la vida de la iglesia hoy en día, cobertura es un grupo de personas, líderes, pastores de una iglesia, que pueden ofrecer una cobertura y una protección sobre los miembros. Y ejercemos un servicio sacerdotal de protección, de cuidado, y hermano, y lo efectivo que es. Que hay gente que estando en pecado todavía no reciben el coscorrón del Padre.
porque nos ponemos en la brecha. Señor, no le tomes en cuenta. Ten un poquito de paciencia, Señor. Pero cuidado con el líder. El líder, el hombre de Dios. Después de haberte dicho una y otra, te dijo, cuidado, tenés cuidado, no hagas esto, no lo hagas. Vos lo seguís haciendo. Llega un momento en que el hombre de Dios dice, Señor, te lo entrego. Ya no me pongo más en la brecha con él. Actúa vos con él. ¿Sabes lo que se viene encima de esa gente? Bueno, Jeremías 6:16, mire que leímos al principio. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad. Y estos dijeron, no andaremos. Es decir, no quieren andar en el camino de Dios. Pero el camino de Dios, Dios se lo reveló ¿a quién? A Moisés. Y a los hijos que le reveló, las obras, las cosas que suceden en esos caminos. Ahora bien, la concordancia Strong, quiero hablar sobre el camino. ¿Cómo se llamaba el título de hoy? Los del camino. ¿Cómo? Muy bien, los del camino. Los del camino. Hay una palabra para camino, bueno, hay varias palabras, incluso en hebreo también. Pero la concordancia creo que son dos en hebreo. No recuerdo bien. Creo que son dos, quizás son algunas más. En la concordancia Strong, la palabra Derek, que es la 1870, significa camino. Y habla del modo de acción. Es decir, la forma en que vos caminás en el camino. El curso de la vida. Entonces el Salmo 119, mire el salmo más largo, el que digo que tiene una encriptación, que hay que decodificar cosas del Salmo 119, dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Ay, a ver. Entonces hay un camino perfecto. De eso hablé el viernes. Que existe un camino perfecto. Que usted tiene que entender que cuando Dios me está mirando ahora, a mí me ve perfecto. No porque yo sea perfecto. No porque yo ya alcancé perfección. Dios me mira perfecto porque en este mismo instante me está viendo nacer, me está viendo ahora frente a ustedes y me está viendo morir. Porque Él no se maneja con el cronos nuestro. El tiempo de Dios es totalmente diferente. Y entonces Dios ya me ve perfecto porque me ve ya terminado. Ya me ve frente al tribunal de Cristo y dice, bueno, ahora sí, ya alcanzó perfección. Pero la perfección que alcanzamos es por medio de Jesucristo. Entonces vos podés ser perfecto. Y por eso la Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hermano, tenés que ser perfecto. Decirle que está al lado, por favor, sacudímelo de al lado un ratito. Sacudímelo. Decirle, sé perfecto. Podés ser perfecto. No te gusta picarona, no te gusta. Pero podés ser perfecto. Ponete en el camino del Señor y empezá a ser perfecto. Hay gente, hermano, que no le gusta. Hay cosas, pero esto es un pecado chiquito. ¿Qué es robarle a las IRS? Nada. Chiquito. ¿Qué malo tiene jugar a la lotería? ¿Qué sé yo? Quiniseis. ¿Cómo es? No, Quiniseis existe acá, no sé si existe. ¿Cómo se llama? Loto, bingo, ¿qué otro más es? Mega Millions, ese cuando voy a tener una estación de la servicio, ahí aparece. Y cuando voy a HB para hacer el Western Union, ahí aparece Mega Millions, 400 millones de dólares. Y voy a decir, ¡ay! Lo que haría con 4. ¡Oh! Le regalo al pastor a la iglesia esa, le regalo 10 aulas. Hoy me juego 4 billetes de Mega Millions. Y Dios te está mirando. Hay codicia en tu corazón. Hay codicia. ¿Y sabes por qué no te hago ganar el Mega Millions? Porque si yo te doy el Mega Millions, vos te olvidás de mí. Te olvidás. Dejás de necesitar rogar.
porque ahora ya sos el superhombre o la supermujer, porque está lleno de billetes. Entonces, ¿quién es el que gobierna tu corazón? La plata. Te hacen así, ¿verdad? Vamos, así, así para arriba, ¿no? Eso. ¿Cómo le llaman? ¿Pilluya? La lana, che. Ah, bueno, che no, la lana. Ok, la lana. ¿Cuán bienaventurados, cuán dichosos, cuán millonarios son aquellos que andan en la ley del Señor? Andará en la ley, che. Andan medio, acostado en la ley. Que si te agarran te pasan para adentro, encerrado en la reja. Bueno, a ver. Mire, el Salmo 119 es mire, el Salmo 119 es tremendo. En el Salmo 119 usted va a encontrar las 22 letras del alefato hebreo. Es decir, nosotros tenemos A, B, C, E, B, C, ok. Los judíos tienen su alefato que tiene 22 letras. Alef, Bet, Gad, Ged, Gimel, Dalet, Ji. Entonces, ese abecedario, en el Salmo 119 aparecen todas las letras del alefato hebreo en orden. Alef, Bet. Y dice algo más. En este salmo, que es el más largo, después de la letra, aparecen 8 versículos después de cada letra. Entra Alef y hay 8 versículos. Alef, 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 que empieza con la letra A de Alef. Alef, 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 Alef. Terminan los 8 versículos de la letra A y empieza con B. Y es Bet, 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 Bet. Pero es, hermano, es impresionante. Los que están decodificando la palabra, la riqueza que encuentran en el Salmo 119. Ahora, ¿por qué? Porque el Salmo 119 dice que son bienaventurados los del camino perfecto. Entonces, en la letra Alef se mencionan 3 veces. Cuando usted abre el Salmo 119, 3 veces empieza la palabra Derek, que es camino. En la primera letra, en los 8 versículos, 3 veces aparece Derek. Ahora va a ver por qué es interesante. En la letra, por ejemplo, B, se mencionan también 3 veces la palabra Derek. Y en la letra Dalet, que es Alef, Bet, Gimel, y luego viene Dalet. En Gimel no dice nada, pero en Dalet se menciona 5 veces la palabra Derek. ¿Por qué te diré, bueno, pero ya que me interesa el hebreo, pastor? Eso se lo dejo para usted. Ok, está bien, sigo adelante entonces. Esta palabra Alef tiene el significado, escuche bien. No como dicen los mexicanos. Güey! Yo la primera vez también lo repetía, porque creí que le decían güey de sobrenombre a uno, un compañero ahí en México, y yo le decía güey. Y se me miró ya medio feo. Y yo que sabía lo que era para ustedes el significado güey. Pregunto, para los del campo, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre toro y güey? A ver, la voy a explicar de vuelta. ¿Cuál es la diferencia entre toro y güey? A ver, varón, ya levantaron la mano, ya te ganaron, chico. No te escucho nada. Ajá. Ojo. Ni. A ver, el hombre campo aquí que tenemos. El güey es el que sirve para jalar la yuta. ¿Está diciendo lo mismo que él? La yuta para dar, Sí. para jalar un remolque, para jalar... Muy bueno, lo que va a hacer no importa. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre toro? Vos, Javi, no diga nada. Entre toro y güey. A ver. El güey no se reproduce. El güey no se reproduce. Mirá qué interesante la que me tiró ahí el Briancito. ¿Cómo es? ¿Brian el apellido? Dávila. Mirá Brian Dávila. No se A ver, escucha. repetí fuerte, hijo, para que todos aprendan. A ver. El güey no se reproduce. Y pregunto, ¿y por qué no se reproduce? No es eso que usted cree, no es que el güey no.
Cuando ustedes empiezan a estudiar un poquito la historia hebrea, se dan cuenta que en la antigüedad no había camino, sino había buey. ¿Por qué? Porque al buey se lo castraba. Por eso el petiza viene interpretado. ¿Cuál era la diferencia entre un toro y un buey? Que al buey se lo castraba para que no fuera tan bravo. Incluso el toro, bueno, hermano, ¿por qué hay ¿cómo le llaman circo de toro? No, ¿cómo le dicen corrida? ¿Por qué hay corrida de toro, no hay corrida de buey? Yo nunca escuché corrida de buey, pero corrida de toro escuché de varios. Perdón. Claro, el buey está mansado porque lo caparon. Esa es la historia del pueblo de Israel. Entonces, no siempre al todo toro que lo cortan, que lo hacen gritar un poco, no todo es buey. Por eso de güey, güey. Bueno, entre amigos algunos se saludan. Pero ¿qué le está queriendo decir? Yo me puse a pensar. ¿Por qué se enojó mi amigo? ¿Lo habrán castrado de mi vecino? Pero ¿cuántas veces le dicen el sinónimo? Le dicen mandilón, ustedes, ¿no? Esa palabra nosotros no la conocemos. Yo la conocí acá, pero por los mexicanos, por un amigo que yo tenía. Bueno, si ya le cuento que es medio pariente. Mandilón le decían. Y ahí aprendí. Ok. Entonces, número uno, el buey. Vamos un poquito ahora en serio. El buey dejaba de ser un semental. Número uno, no tenía la posibilidad de tener prole. El buey no podía. Pero a la misma vez, aunque tenía la fuerza y el vigor de un toro, el buey era un poco más manso que el toro. Lo castraban de chico y lo tenían medio encerrado ahí cerquita. Y entonces se hacía familiar con las personas que estaban ahí alrededor. Y entonces ya es como que lo domaban, ¿viste? Y con el buey araban mucho mejor que con el toro, porque era loco, pero no tan loco. Ahora voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos bueyes hay acá? ¿Cuántos bueyes hay aquí? A ver. Ninguno que levante la mano, no mira al de al lado a ver si levanta la mano. Oh, sí, no es loco el pastor ese. Yo no levanto la mano, yo no soy buey. Ok. Pero la letra Lep significa buey. Y fíjense qué interesante, porque esta palabra tiene un significado. En la antigüedad, les decía, no había camino si no había buey. Al buey lo castraban y ya no es toro. Al castrarlo pierde la capacidad de ser semental. Al castrarlo pierde la violencia. Es bravo, pero no tanto. ¿Qué sucede, hermano, cuando nosotros en la vida de la iglesia encontramos un toro? Y alguno dirá, bueno, está esperando la hermanita que venga vestida de rojo. No hay ninguna aquí. No alcancé a ver. Mi rapidez no dio para tanto. Vi un jovencito, un niño con campera roja, pero no tanto. ¿Qué haría un toro? ¿Qué haría un toro? ¿Sabe qué haría un toro? Mostraría que es un semental. Lo atacaría con violencia. ¿Sabe que en la Biblia nos habla de un toro llamado Rey David? Que porque era un semental, decidió matar a uno de sus guardaespaldas para quedarse con la mujer. Y vos decís, ay. Mira la historia de David con Urías y cómo se queda con Betsabé, porque no era castrado. ¿Vos sabías que los eunucos, en el tiempo también de los reyes del Antiguo Testamento, los eunucos eran eunucos por dos razones? Bueno, tres, pero voy a hablar de dos. Eran eunucos porque ellos querían ser eunucos y pertenecer a la realeza. Lo castraban cuando era chiquito. Entonces él nunca iba a tener problemas con la reina. Pero en segundo lugar, los reyes castraban a ciertos hombres y los obligaban a que cuidaran de la reina.
Entonces había castrados porque los obligaban y los castraban, pero había castrados que eran los que decidían ser castrados para poder servir a la reina. Entonces, cuando la Biblia habla de los eunucos son aquellos que han sido castrados y que no van a tocar a la novia del rey. La novia es la iglesia. El eunuco es simbología o tipología del hombre de Dios que no va a mancillar, que no va a robarle a la iglesia. Yo era muy joven y todos escuchamos hablar de la historia de Jimmy Swaggart. Hermano, Jimmy Swaggart fue, y ojo, no lo estoy exponiendo a él como un mal ejemplo. Estoy contándole la historia porque él un día lo declaró en la iglesia, estando su señora sentada ahí en la tribuna. Ella se enteró lo que él había hecho. En primer lugar, Jimmy Swaggart fue el hombre, a través de la historia de la televisión, el televangelista más escuchado en todo el mundo. Cuando Jimmy Swaggart cayó, nunca más se levantó un telepastor como Jimmy Swaggart. Nunca más. Entonces cuenta la historia, Jimmy Swaggart pertenecía a las iglesias Asambleas de Dios. Y Jimmy Swaggart tenía una unción muy especial. Él era el que denunciaba constantemente el pecado. Denunciaba los pecados políticos, denunciaba los pecados religiosos. Ahora, junto con él, en esa denominación llamada Asamblea de Dios, se levantaron dos más. Otro era Jim Baker y otro que no me acuerdo el nombre, que empezaba con G. Pero empezaron a tener popularidad televisiva y empezaban a competir. Creo que tenía 14.000 miembros en una de las iglesias en Denver, Colorado. Hermano, yo estaba en Argentina, yo era jovencito y a mí me gustaba poner el canal para poder escuchar a Jimmy Swaggart. Era tremendo. Él lloraba, te hacía llorar, hermano. Tenía una unción preciosa para llevarte a odiar el pecado. Pero miren lo que pasó. En ese tiempo, Jim Baker, que era, quien le hacía competencia televisiva, por así decirlo, hace una defraudación de dinero muy grande. Él le vendía unos bonos a los miembros de $1.000 cada uno. Me dio una buena idea. Le hacía dar un bono de $1.000. Dice que tenía miles, juntó millones. Y el tipo vivía con toda esplendidez. Es decir, se compraba, tenía una cantidad de carros, 0 kilómetros, casas con los picaportes de oro. En la bañera donde él se bañaba, las canillas eran de oro. Es decir, él vivía una vida, hermano, súper elevada. Lo descubren de que había hecho una defraudación. Y una de las secretarias del ministerio, imagínense 14.000 miembros, una iglesia gigante también, lo denuncia diciendo que cuando ella tenía 21 años, el pastor, mire, usted que confía tanto en los pastores, el pastor la drogó, la durmió y la violó. Y entonces vienen a Jimmy Swaggart para hablarle de Jim Baker, le preguntan, ¿y usted qué piensa? Y él sube al ascensor. Y cuando te está por cerrar la puerta, él dice, ¿usted qué piensa de Jim Baker? Le pregunta el noticiero. Dice, esa es la escoria de la iglesia. Al corte. Entonces, también lo enganchó al otro, que también le seguía en la audiencia. Pero hay una competencia, hermano. Es decir, estoy hablando de la iglesia evangélica, no estoy hablando de la iglesia católica. A ver si me entienden. Estoy hablando de la iglesia evangélica. Hermano, hablar de Jimmy Swaggart en ese tiempo, bueno, era todo el mundo saca el sombrero. Yo al menos. Sucede algo. Uno de
de los que fue descubierto, al otro también lo descubrieron en una farándula de homosexualidad y un montón de cosas. Entonces, como Jimmy Swaggart comete el error de marcar y señalar, hace lo siguiente, esto se ponen de acuerdo y lo empiezan a seguir con una cámara secreta y le ponen espías para seguirlo a Jimmy Swaggart. Entonces Jimmy Swaggart lo encuentran saliendo de un motel de mala muerte, teniendo dinero, y el tipo era también de tener una buena vida. Lo encuentran saliendo de un hotel y los otros evangélicos le poncharon las llantas para que él no se pudiera ir con rapidez y entonces poder filmarlo y agarrarlo. Y lo encuentran saliendo con una prostituta. Jimmy Swaggart, el hombre que hermano, era el puritanismo por excelencia, el puritano de los puritanos. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto está en Google, no vayas a pensar que, viste, te estoy descubriendo todo los secretos de un pastor, no, hermano. Gracias a Dios. Jimmy Swaggart y a un Jim Baker que también salió hace poquito de la cárcel, los dos están predicando el evangelio de vuelta. ¿Y quién somos nosotros para decir si realmente no hubo arrepentimiento en ellos? Nadie puede saberlo. Eso lo sabe Dios y ellos. Ahora, lo que quiero señalar es esto. Cuando lo empiezan a acusar a Jimmy Swaggart, mire la diferencia de Jimmy Swaggart. Él dijo, es cierto. Y voy a decir más. Yo le pagaba a las prostitutas, pero nunca tenía relaciones con ellas. Entraba a un hotel y yo le pedía que ellas se desnudaran, pero no las tocaba. Bueno, eso dice él. Y incluso hubo una persecución a una cierta mujer prostituta que él había contratado varias veces. Y le preguntaron si eso era cierto. Y ella dijo, sí, es cierto. Ahora, ¿qué hubiese pasado? No sé, pero, hermano, ¿por qué te estoy diciendo esto? Había algo en el corazón de este varón de Dios. Él no creía en la confesión. Escuche bien, hermano. Él no creía en la confesión. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y seréis sanados. No, la confesión no como lo practica la Iglesia Católica, de que vos vas y te confesás a un padre y el padre te dice, bueno, andá, rezá 3 Ave María, 4 Padre Nuestro y ya está, ya pagaste. Ah, mira vos, qué bien. ¿Quién es el sacerdote? Si es un ser humano y lo que quiera para decirte a ti, sí, hermano, si te tuvieran que señalar a ellos. Pero estoy hablando de protestantes evangélicos. Que, hermano, se atrevió Jimmy Swaggart a poner el dedo. Enseñanza. No señales. Sencillamente ora. No vaya a ser, dice la palabra, que tú caigas en lo mismo. Claro que los pastores tenemos la necesidad de disciplinar. La palabra de Dios enseña eso. No es que a todo el mundo le hacemos sana y bueno, pecaste y bueno, está bien, ya, todos somos pecadores, dale para adelante, dale. Bueno, tampoco me voy a ir al otro extremo que rezar 200 Padre Nuestro. Pero creo que es bueno que yo te diga, arrepentite, cambiá, no seas sonso. Cuando hablamos el viernes a los varones, fuimos muy catedráticos y claros. El que sale con una prostituta viene a pobreza. Y el que se casa con una mujer que está casada pierde la vida. No lo digo yo. Ahí está el proverbio. Entonces este camino no es un camino para jugar o aparentar. En este camino vos tenés que anhelar la perfección. Anhelar la santidad. Y los deseos que puedas tener. Que, escuchame, tentado al Señor Jesucristo fue tentado. Ser tentado no es malo. Caer en la tentación, sí. Tú no puedes evitar ese refrán, ¿verdad? Que los pájaros vuelen sobre tu cabeza.
pero tú puedes evitar que aniden en ella. Entonces ahí, no te pases. Entonces leímos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, ¿qué sucede con aquel que habiendo recibido el conocimiento de la verdad, retrocede? Eso es para estudiar. Bueno, ya termino. En el camino de pecado, hermano, hay atenuantes y agravantes. Por ejemplo, uno de los pastores salía con otro hombre, y lo descubrieron después, con otro hombre, hermano. Jimmy Swaggart, según él, nunca tocó una mujer. El otro tenía más atenuante y agravante que Jimmy Swaggart. Pero este un día se paró frente a la iglesia, que había miles, y dijo: es verdad. Así, se paró y dijo: es verdad. Los rumores que se dicen de mí es cierto. Yo he salido con prostitutas. Estaba la esposa ahí sentada, imagínese, hermano. Ella se entera ahí, en ese punto. Y había gente que ya me aplaudía. Había gente que aplaudía. Me acuerdo porque yo vi el video. Después de tiempo lo vi. La gente aplaudía. Eran los seguidores fanáticos de Jimmy Swaggart. ¿Aplaudían qué? No el pecado. Aplaudían la actitud de él. Fíjese, atenuante y agravante. Él bajó el atenuante y el agravante. Por lo menos tuvo la hombría de pararse y decir: de verdad, este hombre le falló a Dios. Así dijo él. Yo le fallé a Dios. ¿Qué pedazo de hombre, no? ¿Te animarías si yo te doy el micrófono ahora? Venir aquí delante y decir: hermano, yo vengo viendo pornografía todos los días. Capaz que alguna hermanita se muere el corazón y no va de síncope. Está la otra, ¿viste? Les cuento un cuento. ¿Les puedo contar un cuento? Dice que había 3 pastores. De la misma ciudad, los 3 pastores. Y los 3 decidieron: vamos a confesarnos las ofensas uno a otro. ¿Ok? Vamos. Vámonos a pescar. Vámonos a pescar. Se fueron a una barca, alquilaron, rentaron una barca, se metieron con la barca a pescar los 3 pastores. Bueno, dice: a ver, ¿quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero? Y sortearon, ¿viste? Entonces el primero dice: bueno, yo le voy a decir la verdad. Dice: yo le robo la plata a las ovejas de mi iglesia. Bueno, dale, que te toca a vos. Y el otro dice: bueno, a mí me encanta la hermanita. Pero con hermanita. Y el otro dice: bueno, yo le voy a decir la verdad. Dice que yo soy chismoso. Así que no voy a la hora de bajar del barco para ir a contarle a la ciudad lo que hacían los otros 2 bandidos. Agravante y atenuante. Yo soy chismoso. Entonces nosotros tenemos que categorizar los pecados, ¿viste? No, el hermano es eso. ¿Viste? Es mentiroso. Y la Biblia dice: los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Hermano, estamos a la misma altura. Bueno, ese es mentiroso. Sí, pero la Biblia dice, y lo leímos el otro día con mucha claridad, lo pusimos aquí, la pantalla. Como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Sos rebelde? Sí, Dios te mira al mismo nivel que una divina. Y mira que Dios abomina la adivinación. Entonces nosotros entramos a jugar y no nos damos cuenta, hermano, que nosotros no nacimos para jugar, nosotros nacimos para meternos en el camino y buscar mi propia santidad. La esposa que le vive marcando los defectos al esposo, eso no está bien. Perdón, mi hermanita, no está bien. Una vez decíselo, el resto orá por él para que cambie. Esposos, está mal que le vivas diciendo lo mismo a tu esposa: cambiá, gorda, dejá de comer. Para. Es que la Biblia habla de la gula. Ok. ¿Y vos qué? Te iba a decir pelón, pero son pocos los pelones
problemas, ahora no digo. Quito esa palabra, Quedan 3, ya, 1, 2, 3 atrás de la computadora, 4 allá. Y casi un 5, mira, casi, no sé, vota ahí. Bueno. Amás la santidad. Quizás te hace falta volver otra vez al camino. Te desviaste. Volví al camino. Este es el mejor tiempo para volver. No sea, dice, que alguno deje de alcanzar salvación. ¿Qué te cuesta? ¿Sabes qué te cuesta? Levantarte a las 10 de la mañana, te cuesta dormilón. El ser dormilón también es un pecado. ¿Como la gula? Sí, como la gula. Y Proverbios habla, hermano, del perezoso, del que tiene pereza para venir a la casa de Dios. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si no te gusta este versículo, está bien arrancado de la Biblia y comételo. Pero la Biblia dice eso. David actuó como un toro. El Salmo 119 dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley. Ayúdenme los músicos, pueden ir pasando. Ahora mire eso. Oh, terrible. Es Jesús el que está diciendo eso. A ver, los teólogos, ¿de qué habla Juan 17? Juan 17. Eso. Jesús está orando por sus discípulos, hermano. Juan 17. Mire lo que dice. Y él dice: y por ellos, por ellos yo me santifico. Pregunto, si se tenía que santificar, ¿era pecador? No. ¿Sabe por qué ahí dice: por ellos yo me santifico? Porque la santificación es un proceso. Dice la palabra que él aprendió obediencia desde pequeño. Este hermano nació en el vientre de María. Y él fue creciendo y fue aprendiendo obediencia. Y él fue desde un nivel de santificación a otro nivel de santificación. Pero él dice: yo por ellos. ¿Por quién? Por los discípulos. Mire, por los discípulos. Él se santificaba. Vos y yo somos discípulos. Y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Vos sabés lo que es en todo? ¿O entendés lo que significa en todo? En todo lo que vos sos tentado, Jesús fue tentado. Todo. Hay unos caraduras que han largado, incluso está una película, hablando de que Jesús tenía una amante, que era María Magdalena, de la cual se echaron 7 demonios. Fueron tan caraduras que algunos hicieron una película diciendo: esa era la amante secreta de Jesús. Para esa mujer, ¿cuánto amó a Jesús? Que fue la primera a la cual el Señor se le revela. ¡Ah! ¿Cuánto el amor, Señor, a ella? Eso es cierto. Pero de ahí a que saquen, ¿viste? Lo que sacaron. Mi pregunta es: ¿amás a Jesús? De verdad, pero de verdad, ¿tuviste una experiencia con Jesús? ¿Lo hiciste al Señor Jesucristo? La palabra es Kyrios, amo, dueño, jefe absoluto, soberano, gobernador. Todo eso significa Kyrios. ¿Lo hiciste a Él, el Señor de tu vida? Bueno, mira, si tu respuesta es sí, no se te ocurra volver atrás, porque vas a ser destruido. ¿No lo hiciste todavía? No esperes hasta el próximo domingo, ni hasta mañana, ni hasta luego, en un rato. Ahora mismo, ahí, donde estás, con tu mente, porque con Dios no necesitas hablar. Vos podés comunicarte con el Señor con tu mente, decirle: Señor, de verdad, Señor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
terminar. En el libro de Hechos se nos narra la experiencia en que el apóstol, escuche esto, el apóstol Pablo va al sumo sacerdote y le pide que le haga una carta al sumo sacerdote para entrar en las sinagogas. Y dice, a ver si lo tengo aquí. No me acuerdo si lo tengo. Bien. En Hechos capítulo 4, en el verso 1, es cuando él va y le pide la carta a los sacerdotes. Pero miren lo que dice aquí. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que pertenecían al camino. El título de hoy fue Los del Camino. ¿Sabe cómo se le llamaba a los primeros cristianos? Los del Camino. A los primeros cristianos se les denominaba los del camino. ¿Saben por qué? Porque Jesús en Juan capítulo 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces dice, ok, los que quieren ser del camino, son seguidores del Señor Jesucristo. Entonces se les denominaba, miren, se juntan los del camino. Ahí están, en esa sinagoga se juntan los del camino. Y entonces Pablo pide la carta al sumo sacerdote para entrar. En ese momento era Saulo. Todavía no había tenido una conversión. Ahí en el capítulo 9 es cuando tiene la conversión. Saulo. Él iba y hermano, tomaba a los que eran del camino y ya no hay duda de que él fue el que pidió que lo mataran al primer mártir de la iglesia, que era Esteban. Trajeron las ropas de Esteban, le sacaron la ropa y se la pusieron a los pies de Saulo, el perseguidor de la iglesia número 1. Y entonces cuando iba camino a Damasco, ahí le estaba pidiendo al sumo sacerdote ir a Damasco. Cuando va para Damasco, para apresar a los del camino, viene una luz resplandeciente. Él cae del caballo y tiene la experiencia más maravillosa de su vida. ¿Saben cuál fue la experiencia más maravillosa de su vida? No ver. Quedó ciego. Dejó de ver. Y al no ver, pudo ver al Señor Jesucristo. Dios convierte las situaciones malas en lo bueno. Pero vos necesitas tener una experiencia con Jesús. No cambio de religión, no cambio de iglesia, no. Tu experiencia tiene que ser con el Señor Jesucristo. Él es el único que murió por vos, el único. Y vos necesitas ser de los del camino. Volvete al camino antes que el Señor declare sentencia. Antes que el Señor declare sentencia. Arrepentite. Si hermano, en tu genética, se lo estoy diciendo yo, que yo fui alguien que fui genéticamente armado para tener vida sexual, no con hombres, gracias a Dios, pero de los cuales me arrepiento. Fui un desgraciado. Cuando yo miro la vida de mis hermanos, digo, ¿por qué? Herencia. Yo no sé qué podés haber heredado, pero que heredaste. Que hay una herencia, hay una herencia. Y esa herencia la tenés que cortar. Porque primero está tu Padre Celestial. El que te ama, te restaura, te perdona. Él es lleno de misericordia. Pero hay un día que dice, me cansé, y te da la sentencia. No llegues, no juegues con la gracia de Dios, no juegues con el amor de Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. ¿Será que necesitas quedar
estar ciego para poder ver. Hermano, escucha. ¿Será que necesitas estar ciego, quedar ciego, para poder empezar a ver? Mira esta canción lo que dice. La elegí porque es una de las canciones que cuando miro hacia atrás me acuerdo de lo que era. Y hermano, si Dios escogió un vaso tan sucio como este, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dice la canción: muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor, y encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. He esperado. Todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Cerra tus ojos un momento, varón, varona, no te distraigas, cerra. Sé ciego por un momento. Cerra tus ojos, por favor. Nadie te mire, nadie mire. No se distraiga. Justamente para eso quiero pedirte que cierres tus ojos. Si ya recibiste a Jesús y te desviaste, ahora decile al Señor allí: Señor, perdóname. Me arrepiento de haberme alejado, Señor, y muéstrame tu camino. Quiero entrar a caminar, Señor, en tu camino, en tu verdad. Enséñame, 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 por favor. Yo reconozco que necesito que tú me enseñes. Decíselo de corazón. Pero si todavía no has querido recibirlo a Jesús, al que murió por vos en la cruz, no lo has querido recibir en tu corazón como el Señor, el amo de tu vida, el dueño, este es el momento de recibirlo, de invitarlo al Señor y decirle: Señor, por favor, si vos no me cambiás, yo no puedo, quiero, pero no puedo cambiar. Señor, ayúdame, por favor. Y ahí donde está, decirle al Señor: Señor, y por favor, anotá mi nombre en el libro de la vida. Quiero pasar de ser creación tuya a ser un hijo tuyo. Quiero ser tu hijo, Señor. Y porque soy tu hijo, quiero heredar todas las cosas que tú tienes para tus hijos. Quiero caminar en ese camino. No hace falta que levantes la mano. Hace falta que hagas esa oración de corazón. Dile: Señor, por favor, Señor. Toma mi alma, toma mi espíritu, toma mis emociones, toma mis pensamientos, toma mi voluntad. Tómame, Señor. Yo quiero cambiar. Quiero dejar aquellas cosas que te ofenden. Quiero dejar aquellas cosas que hago, que sé, en el fondo sé que no están bien. Si tú no me ayudas, Señor, yo no puedo. ¿Se lo dijiste? Si se lo dijiste, quiero decirte que hay fiesta en los cielos. Hay fiesta
fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos cuando un hijo de Dios de verdad se arrepiente. Te bendigo, varón. Te bendigo, varona de Dios. Te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo. Amén. Amén. El miércoles nos vemos en la reunión de líderes. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Dile al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame